El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo para el mundo. Estamos pasando frontera, estamos llegando a Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, aún hasta el continente africano, Oceanía, Ucrania. Estamos llegando lejos con esta palabra y es el propósito de Dios con este ministerio. Como instrumento, que de eso vamos a hablar ahora, como instrumento de Dios para perfeccionar a los santos, Dios está cumpliendo su más grande propósito. Anoche en mi oración lloré, gemí delante de la presencia de Dios, porque no es fácil voy para 9 meses que no veo a mi hijo, primera vez en 33 años de matrimonio. Hoy estamos cumpliendo 33 años de haber hecho voto ante el ministro, ante la iglesia. Religiosamente, lo que dicen que nos casamos por la iglesia, que la iglesia no casa, pero hicimos un ceremonial en una iglesia cristiana, Venezuela, Maracaibo, Estados Unidos. Hoy cumplimos 33 años de haber hecho. El 18 de diciembre cumplimos los 33 años jurídicamente. Lo hicimos jurídicamente en prefectura ante el Estado, pero hoy estamos cumpliendo 33 años de haberlo hecho en nuestra congregación. Quien nos casó o quien hizo el ceremonial fue el pastor amigo Ángel Cecilio Bravo. Que Dios lo bendiga, que Dios le guarde grandemente donde él esté ahora. Y que no es fácil, después de 32 años de tener a mi hijo a mi lado todo el tiempo, educación, todo, le di todo, le he dado todo, haberme separado de él. Tengo 9 meses de estar separado sin verlo. Igual por mi hija, tengo 4 meses que no la veo. Y no es fácil, no es fácil. Nadie puede ser testigo o dar testimonio de la paternidad de Dios si no es padre, a menos que se les haya iluminado por las escrituras, que en mi caso yo no tuve padre y Dios me tuvo a mí que mostrarme su paternidad, y la aprendí aún más cuando tuve hijos. Dios me enseñó a ser padre con mis hijos. Y no me imagino el dolor, no sé si expresarlo así, que sintió Dios cuando se separó de su hijo en la cruz del Calvario por causa del pecado. Separado de mis hijos no es fácil, pero en mi oración le decía al Señor: Señor, cumple tu voluntad en mí. Independientemente de quien tenga que separarme, los ministerios no se ejercen por sentimientos ni por emociones, sino en fe. En fe. Esto es fe de quien tenga que separarme, de quien tenga que aislarme, donde Dios tenga que llevarme. Inclusive a sitios donde tú no quieres estar, Dios te va a llevar. A conocer gente que no quería conocer, Dios lo va a hacer. Dios te va a llamar, te va a hacer llamados a hacer cosas que tú nunca quisiste hacer. Y Dios te va a decir que dejes de hacer lo que más te gusta hacer. Se requiere como un quebrantamiento, segmentar, un triturar, destruir, un acabar, un aniquilar. Es un matar, es cuando Dios produce el suicidio del alma, donde pueda decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, en este cuerpo humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la doctrina, en lo que he aprendido del Hijo de Dios. Eso lo dice el maestro Briceño. No es fácil, pero aquí estamos, luchando, orando, manteniéndonos y transmitiendo para un mundo, por ende, internacionalmente hablando, alcanzando fronteras. Estamos desarrollando un tema acerca de lo que es la sanidad o santidad genuina. Te voy a decir, santidad genuina. ¿Por qué genuina? Porque en nuestras congregaciones la mayoría de las personas están viviendo una santidad que no es genuina,
que los motivos no son correctos, que sus motivos no son correctos para ser santo. Y mucha gente está dentro de la iglesia frustrada, viviendo una apariencia de santidad, porque no es santidad, que no tiene nada que ver con santidad según lo que presenta las Sagradas Escrituras. Hablamos de que el Espíritu Santo es el agente que Dios usa para santificar a su pueblo, pero el Espíritu Santo tiene 3 elementos, que son la palabra. Ya hablamos acerca de la palabra, eso lo desarrollamos, ya lo expresamos, lo dijimos. Y nos toca el segundo elemento, que son los dones ministeriales. Dones ministeriales. Esto de los dones ministeriales, hay un sinnúmero de ministros, no son todos, pero los hay, que estos no lo han entendido. Esto, el propósito, el por qué y para qué fueron constituidos ministros. El montón de ministerios, no son todos, pero los hay, que lo que están interesados en la plata de la gente. No ven a los feligreses como ovejas, sino como cabeza de ganado. Cuando se te va un feligrés, que es el que más aporta financieramente hablando, lo buscan, donde esté metido lo llaman, lo contactan. Pero cuando se va el que no tiene, pasa desapercibido. Igualito, ese no da. ¿Cuál es el problema? Eso no da, eso no aporta. No es el sentir. El sentir de un ministro no es centrarse en el dinero, ni en la fama, ni en el prestigio, nada de eso. Los ministerios son un don de servicio, fuimos llamados para servir. Los dones ministeriales es uno de los elementos que el Espíritu Santo utiliza. Poco entendido. Jesús constituyó 5 oficios ministeriales, según Efesios 4, 11, 12. 5 oficios ministeriales con el propósito de perfeccionar a los santos. Ese es el objetivo. El texto dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin o con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de la reconciliación, donde la iglesia sale un mundo a reconciliar el mundo con Dios, no Dios con el mundo, al mundo con Dios, el ministerio de la reconciliación. Con el fin o con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, la palabra fe doctrina, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oiga bien, presta atención. Cuando yo leí este pasaje, me di cuenta que estaba haciendo referencia a José Briceño como maestro, que recibió un domata de Dios, un llamado de Dios, y que me centré en el propósito. Que cuando dice a fin o con el propósito, me centré en eso. Dije, wow, qué gran responsabilidad tengo. Qué responsabilidad, qué llamado. Pablo lo entendió. Por eso no dejó de tener ejercicio en el ministerio, independientemente de donde él estaba. Donde él se encontraba, lo de él era enseñar en hechos, en dichos, en palabras, en escritos. Nada lo detuvo, ni la cárcel lo detuvo para escribir principios de reino, para enseñar, para exhortar, para edificar, para consolar. Nada lo detuvo. Nada te debe detener a ti, nada me debe detener a mí. Esto es un avance. Esto no es un detener. Saqué un pensamiento, una frase célebre que pasarán a ser memorables cuando parta con el Señor. Una frase célebre que dice que en el reino de Dios, si te detienes, pierdes, pero si te regresas o te adelantas, fracasas. Repito,
en el reino de Dios en relación al llamado que hayas tenido de parte de Dios para ejercer o para alcanzar un propósito, sea cual sea el llamado que Dios te haya hecho. Si te detienes, pierdes. Si te regresas o te adelantas, fracasas. O sea, esto es estar en las dimensiones del Espíritu Santo, ser dirigido por el Espíritu Santo, ese Espíritu eterno que está en nosotros, que nos enseña, nos guía, nos conduce a toda justicia, a toda verdad. Y entre la justicia y las verdades que nos va a presentar son los kairos, los tiempos de Dios. Entonces esto es de no detenerse, ni atrasarse, ni adelantarse, sino de ser entendidos de los kairos de Dios, siendo administrador de nuestros cronos. Porque cuando nosotros hablamos del kairo, ese término es tiempo, pero tiene que ver con un momento oportuno, ajustado, específico a la perfecta voluntad de Dios. Y cuando hablamos del cronos, estamos hablando del tiempo en el cual se mueven los hombres, que se define en segundos, en minutos, en horas, en días, en semanas, en meses, en años, en decenios, en quinquenios, en milenios, en siglos. Entonces, los kairos de Dios son aquellos momentos donde Dios determina llevar a cabo su propósito a través de un hombre en beneficio de una nación, para desarrollar su propósito, cumplir su propósito a través de un hombre en beneficio de una nación A, B, dentro del tiempo de los hombres. O sea, el kairo de Dios es el tiempo de Dios dentro del cronos, el tiempo de los hombres. Entonces, si yo no sé administrar los cronos, jamás Dios puede cumplir sus kairos en mí. Pero yo puedo ser un buen administrador de los cronos, y si no soy entendido de los kairos de Dios, porque no vivo una vida en el espíritu. Cualquier cosa me lleva, no llevo una vida en el espíritu, pues los kairos se me pasan, así los tiempos de Dios se me están pasando. Entonces, estoy como en la dimensión del espíritu. Cualquier cosa que el mundo, las tinieblas, cualquier cosa que se me presente, que me desubique y me saque de los kairos de Dios, del tiempo de Dios, y me lleve a perder tiempo, esté en relación a mi tiempo, que es el cronos, no lo quiero. No lo quiero. Entendí el objetivo para el cual fui llamado, que es perfeccionar a los santos. El término perfección viene del griego catartismo, que indica ajustar con la plena preparación y la formación de un carácter, madurar, al completar, equipar. Por eso es que cuando estoy en una congregación o estoy presenciando la conversación de personas que conocen o son hijas de Dios, pero dicen conocer las verdades del reino, y los oigo hablando de una forma totalmente desfasada, descontextualizada, distorsionada de las verdades del reino, inmediatamente se activa el propósito para el cual Dios me llamó, que es perfeccionar a los santos. Los corrijo e inmediatamente. Usted permite que yo le corrija algo y le corrijo. ¿Por qué? Yo soy como un neurocirujano, como un cirujano, por decir algo, de corazón, en el área de la cardiología, por ende. Y soy instructor tanto teóricamente como prácticamente. Y cuando vamos a la práctica, llevar a cabo la teoría, yo estoy al lado de ahí del que va a hacer la incisión de una operación a corazón abierto. Y si yo veo que él va a hacer una mala praxis o va a hacer algo mal con el bisturí, yo lo detengo e inmediatamente lo detengo, porque puede producir la muerte de ese cuerpo. Espérate, vas a cortar donde no es. La incisión se hace de este lado, ten cuidado con esta arteria AP. Porque yo soy instructor de él. Eso no fue lo que yo te enseñé teóricamente. ¿Te acuerdas que te hablé de esto? Entonces, vas a hacer lo contrario, ten cuidado. Ese es Briseño. Briseño es el que es llamado a corregir las deficiencias que hay dentro de la iglesia. Por eso Pablo le dijo a Tito y a Timoteo, aún se lo digo, por esta causa te dejé en Creta, para que
para que corrigiese las deficiencias. Todos somos llamados a corregir, no a dejar las cosas así, sino a corregir. Esa es la naturaleza del maestro Briseño. Cuando te vea, te oiga haciendo cosas que no son, que están ajustadas al pensamiento de Dios, pues yo te voy a corregir, porque lo mío es perfeccionar a los santos, no es perder tiempo. Entonces el término perfección viene del griego catartismo, que indica ajustar con la plena preparación y la formación de un carácter, madurar, a completar, equipar. Los ministerios también fueron constituidos para edificar el cuerpo. El término edificar viene del griego oikodomeo, que indica promover el crecimiento espiritual, desarrollar el buen carácter de la iglesia. Desarrollar el buen carácter de la iglesia. Oikodomeo, llevar a pensar a la iglesia como Dios piensa. Transmitirle a la iglesia el pensamiento de Dios, pensamiento que nos ha sido a nosotros iluminado, producto del estudio que hemos hecho de las Escrituras, porque lo sabemos hacer, porque sabemos estudiar las Escrituras, conocemos los códigos y reglas de interpretación para hacerlo. El Espíritu Santo nos ilumina las verdades del reino en relación al pensamiento de Dios, al pensamiento de las tinieblas, al pensamiento de los hombres, de lo que está plasmado en las Escrituras, y tomamos lo que es necesario para perfeccionar y para edificar al cuerpo, llevarlo a la madurez, a la estatura de la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el trabajo nuestro. Entonces, los ministerios también fueron constituidos para edificar el cuerpo. El término edificar viene del griego oikodomeo, que indica promover el crecimiento espiritual, y desarrollar el buen carácter de la iglesia. Esto de promover el crecimiento espiritual tiene que ver con ser ascendido y promovido. Nadie puede ser promovido en el reino si no es ascendido, y nadie puede ser ascendido para ser promovido si no tiene la formación de un carácter. Si el carácter en la cual se está moviendo no está ajustado al carácter de Dios, al carácter del Espíritu, eso no lo va a llevar lejos. Así es sencillo. Señores, cabe destacar que estas dos características, ¿cuáles, maestro? Perfeccionar y edificar, forman parte del pastorado que debe ejercer los 5 ministerios, que viene del término apacentar, del griego posco, que indica alimentar, instruir, proveer comida y dar cuidado. Los 5 ministerios fuimos llamados a pastorear. Los 5 ministerios no son pastores, porque el término pastor del griego es poine y pastorear es poinene. Indica, si el apóstol Pablo me hubiese utilizado el término poinene, pues le está adjudicando la responsabilidad única y exclusivamente al pastor. Pero me utilizó el término bosco, quiere decir que los 5 ministerios están ejerciendo un tipo de pastorado, que es alimentar, que es proveer comida, dar cuidado, instruir, alimentar, formar un carácter de la iglesia. ¿Quiénes son llamados estos? Los 5 ministerios. O sea que el Espíritu Santo como agente va a usar a los ministerios para tal fin, para esa tarea, para perfeccionar los santos. Ahora, el único elemento que un ministro tiene para alcanzar los objetivos antes mencionados es la palabra. Lo voy a decir de esta forma para que usted me agarre. El Espíritu Santo es el agente, pero la palabra es un elemento que el Espíritu Santo tiene para llevar al creyente a la santidad en el proceso de santificación. Los ministerios es el otro elemento que el Espíritu Santo tiene para llevar a la iglesia a la santidad en el proceso de santificación. Oído. Pero los ministerios tienen un solo elemento. O sea que la palabra, además de ser elemento del Espíritu, pasa a ser elemento de los ministerios para perfeccionar los santos. ¿Qué le parece? Mira la importancia de la palabra, que no solamente es un elemento del Espíritu, sino que es un elemento de uno de los elementos que el Espíritu Santo va a usar, que es el ministerio. O sea, el único elemento que el ministro tiene para perfeccionar a los santos, para edificar al cuerpo,
para hacer que un pueblo llegue a tener un alimento, para instruir, para proveer, para formar el carácter de la iglesia, el único elemento que el ministro tiene es la palabra. No tiene más. Manda usted a la gente a orar, eso tiene su lugar. Manda usted a la gente a ayunar, eso tiene su lugar. Manda usted a la gente a hacer vigilia, eso tiene su lugar. Usted no va a alcanzar la santidad en un culto, domingo en la mañana, usted no la va a alcanzar nunca. Maestro, quiere decir que la santidad, la oración, el ayuno, la vigilia no sirve. No, eso tiene su lugar y tiene sus valores. Vamos a hablar más adelante de eso. Eso viene ahí. Esto viene acá. ¿Qué lugar tiene? Por eso es que la iglesia no ha alcanzado un nivel de santidad en el sentido de caminar en el pensamiento de Dios, porque no se les enseñó el pensamiento de Dios. No se les enseñó la forma de Dios pensar, sino que lo trataron de llevar usando elementos que no son dados por Dios, ni por el Espíritu, ni por la palabra, ni por Cristo, como el tratar de alcanzar la santidad a través de ayunar, de 40 días de ayuno para quebrantar las ligaduras de impiedad. Ni siquiera tiene una idea de qué es eso, de qué está hablando el que escribe cuando habla de ligaduras de impiedad. Eso está aquí, ahorita vamos a tocar ese tópico. No me voy a ir, lo voy a terminar. Es allí. Entonces, el único elemento que un ministro tiene para alcanzar los objetivos antes mencionados es la palabra. ¿Cuáles objetivos? Perfeccionar y edificar, es la palabra. Por esto, oiga, por esto, y esto es serio, lo que voy a decir ahora. Necesitamos ministros que sepan trazar bien la palabra. Que sepan que trazar bien la palabra. Eso está escrito. Le escribió a Pablo, aprende a trazar la palabra. Primera carta a Timoteo, el capítulo 4, verso 13, que es trazar, maestro. Que es trazar. Ese término trazar. Sí, cuando estudiemos eso que es trazar, se va a dar cuenta el término que utilizó Pablo en el griego koiné para darle un consejo a su hijo amado Timoteo. Cuando estudiamos lo que es el término trazar, nos vamos a dar cuenta que en gran mayoría, no voy a dar porcentaje porque no quiero abusar, pero una gran mayoría de nuestro ministerio es lo que menos están haciendo. Sus mensajes totalmente descontextualizados, distorsionados, desfasados. La mayoría de ministros que cuando suben al púlpito lo que hablan son cantinfladas. Cantinfladas. ¿Usted sabe qué es cantinfladas? El famoso discurso que daba Cantinfla, que decía mucho y no decía nada. Es cantinfladas. Totalmente desfasado, distorsionado. No tiene una hilación del pensamiento. El mensaje no es exegético, no es polifacético, no es sistemático. Cuando llegas a tu casa, ¿de qué habla el hombre? No sé, yo no sé ni qué quiso decir al tipo, porque no digo nada. No hay una cabeza como un pie, no hubo una hilación de pensamiento. Un mensaje a destajo, en pedazos, cantinfladas. Eso no es lo que necesitamos en nuestras iglesias, eso no es lo que necesitamos en nuestros estudios bíblicos, que por cierto se han perdido. El servicio de estudio bíblico se ha perdido en nuestras congregaciones, y una de las causas es porque no tenemos maestros, no hay maestros, no hay gentes con el llamado de maestros y que le dediquen tiempo al estudio de las Escrituras, que estén responsables, que tengan disposición y disponibilidad para esto, para estudiar las Escrituras. Esto es el llamado nuestro. Yo lo entendí que yo nomás que sirvo es para esto, para más nada sirvo. No hay mayor fracasado que aquel que fracasa en lo que Dios le llamó a hacer, porque para otra cosa no sirve. Usted nomás que sirve para lo que Dios te llamó a hacer, para otra cosa no sirve. Si Dios me llamó a ser maestro, pues yo tengo que dedicarle tiempos a esto, estudiando, invirtiendo en textos, en libros, para leer, para escudriñar, para indagar. Pero eso tú vas a la casa de un pastor, no son todos, pero los hay. No son todos, no se ofendan, pero los hay, pero son verdades. A la casa de un apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro,
Vas a la casa de ellos, ni oficina tienen, ni biblioteca tienen, ni siquiera. Yo no sé con qué estudian. No sé qué hacen. Señores, el único elemento que un ministro tiene para alcanzar los objetivos antes mencionados es la palabra. Para ello necesitamos ministros que sepan trazar bien la palabra, que sean amantes de sus estudios y que dediquen y tengan el tiempo de hacerlo. Disposición y disponibilidad. Primera carta a Timoteo, en capítulo 4, verso 13, te registra lo que te acabo de decir. Señores, una de las características de un ministro calificado para perfeccionar es que usa bien la palabra y es retenedor de ella. Retenedor de esa palabra que aprendiste. Por eso es que alguien me dijo, maestro, yo aprendo más de usted andando y estando con usted que de un mismo escenario donde usted está enseñando. Usted cuando sube allá, usted cambia. Usted es otro, usted enseña. Yo digo, wow, yo admiro la enseñanza y la sabiduría que el Espíritu Santo le da y cómo Dios lo usa. Pero los 6 años que he estado con usted, alguien que trabajó conmigo, que muchas han sido mis asistentes, han dado conmigo todo el tiempo, me ha dicho, maestro, usted es una universidad ambulante. Usted enseña con sus pasos, con sus dichos, con su mirada. No deja no pasa desapercibido un error que cometa en lo que digo, en lo que hago, en lo que expreso, en todo, maestro. Porque ese es el ministerio. Yo no puedo estar al lado de alguien que me diga algo totalmente desfasado, descontextualizado y no lo corrija. Inmediatamente lo corrijo. Espérate, cuidado, no hables así. Porque yo soy cómplice de su ignorancia si no lo corrijo. Yo soy cómplice de su ignorancia. Ahora, yo solamente corrijo los que se dejan corregir. Los que no, yo hago silencio. Una de las características, vuelvo a repetir, de un ministro calificado para perfeccionar es que usa bien la palabra y retenedor de ella. El término usar del griego es ortotomeo y su equivalente en el español viene a ser trazar. Trazar según segunda carta a Timoteo 2:15. Este término trazar, mire lo que indica y significa el término trazar y lo serio del asunto. Trazar indica cortar por lo recto. Es un término compuesto del griego koiné, ortos, recto, tepnos, cortar. Trazar, no, negativamente no. Por ende, no tiene que ver con dividir ni cortar por la mitad. No tiene nada que ver con eso. Fragmentar, no. Hacer pedazos los textos sagrados, no. Sino tiene que ver, ese término trazar tiene que ver con el buen trato y el verdadero significado de las cosas. Es no, negativamente no. No exponer una eisegesis. ¿Qué es eso, maestro? El eisegesis es lo que lleva totalmente opuesto a la exégesis. Eisegesis es cuando yo le doy a la Biblia mi propia interpretación, porque eso así pienso yo, así lo creo yo. Eso yo lo deduje así, yo le di la propia interpretación a las Escrituras. Por eso que cuando la gente me pregunta, maestro, ¿usted qué opina? Aquí no importa lo que yo opine. ¿Usted qué piensa? No importa lo que yo piense. Aquí interesa lo que Dios dijo en relación al asunto. ¿Qué dijo Dios? ¿Cuál es el pensamiento de Dios en lo que está escrito en el texto sagrado? Maestro, ¿para usted la salvación se pierde o no se pierde? Es que aquí no importa lo que yo piense en relación a la salvación, si se pierde o no. Aquí no importa mi opinión en relación a la salvación, si se pierde o no. Aquí importa qué dijo Dios en relación al asunto. Entonces me preguntas, maestro, entonces ¿qué dijo Dios? Vaya y estudie.
Yo no le puedo decir todo. Yo entiendo que yo soy llamado a enseñarte, pero que no es el momento de decirte si se pierde o no, porque si yo te digo no o sí, tengo que decirte por qué no y por qué sí. Eso se lleva tiempo. Es un estudio, hay que estudiar todo lo que tiene que ver con la justicia divina, los incidentes que se dieron al cruz del Calvario, por lo menos la redención, los tipos de redención, agoratos, absolutos y apurutrosis, lo que es remisión, lo que es propiciación, lo que es regeneración, lo que es un mesite, lo que es el misterio del cambio, lo que es un sumo pontífice, lo que es un mediador. Tengo que enseñarte todas estas cosas para demostrarte si se pierde o no se pierde. Eso no te lo puedo yo contestar en una pregunta, en un momento que tú me la estás haciendo. Una forma, porque sería una falta de respeto y una irresponsabilidad de mi parte el darte una respuesta sí o no, sin decirte por qué sí o por qué no, o sin explicarte por qué sí o por qué no. Entonces, ¿cómo sé yo eso? Vaya y estudie. Ahí es donde está, que ustedes quieren que uno le diga todas las cosas. Vaya y estudie, escudriñe las escrituras. Entonces, vuelvo a repetir, trazar no tiene que ver con dividir ni cortar por la mitad, sino con el buen trato y el verdadero significado de las cosas. Es no exponer una exégesis, mi propia interpretación, o decir lo que las escrituras dicen, que es entrar en el terreno del hiperliteralismo, cuando lees la Biblia y después le dices a la gente lo que leíste, pero no investigaste, no hiciste una exégesis del asunto, que es lo contrario a la eisegesis. Eisegesis es cuando yo doy mi propia interpretación, entro inclusive en el terreno del alegorismo, espiritualizo todas las escrituras, o entro en el terreno de darle la interpretación hiperliteral de lo que está escrito en la Biblia, en el terreno del hiperliteralismo. No vamos a entrar en eso. Yo voy a hacer una exégesis, exégesis de las escrituras. No es decir lo que las escrituras dicen, sino es transmitir lo que ellas quieren decir. No es entrar en el terreno del hiperliteralismo, cuando digo exactamente lo que la Biblia dice, entrar en el terreno de la exégesis cuando digo lo que yo creo que la Biblia dice, sino entrar en el terreno de la exégesis, que es cuando hago un estudio preciso y conciso y detallado de las escrituras, usando las reglas y códigos de interpretación que me presenta la hermenéutica como ciencia, como arte, para interpretar las escrituras. O sea que cuando yo entro en el terreno de la exégesis, que es cuando doy mi propia interpretación, y entro en el terreno del hiperliteralismo, entonces eso es producto de no tomar en cuenta, por decirles algunas reglas y códigos de interpretación. No tomo en cuenta el emisor, es quien lo dijo, el receptor, a quien se lo dijo, el cronista, quien escribió el texto sagrado, quién fue el escritor de lo que usted está leyendo allí. No tomo en cuenta el contexto histórico, la idiosincrasia, las culturas, las costumbres, porque la Biblia fue escrita en unas culturas orientales, no unas culturas occidentales, no son nuestras culturas, son aquellas culturas. No tomo en cuenta las figuras retóricas, lo que es una parábola, un simil, una alegoría, una prosopopeya, una sinéctico, y para ustedes contar, ni siquiera se hace diferencia de cada una de ellas, cómo diferenciar cada una de ellas. No tomo en cuenta los tipos de inspiración, que este un eutiforómeno, que son dos inspiraciones que aparecen en las escrituras. Una la presenta Pablo a Timoteo y otra la presenta Pedro en los escritos. No tomo en cuenta lo que es revelación en contraste, que es la palabra revelación, que es la palabra apocalipsis, que es en contraste de soncaluctos. Apocalipsis es descubrir, quitar el velo, y soncaluctos es colocar un velo, tapar. No tomo en cuenta lo que es la iluminación, que es el término fotizo, y para ustedes contar. No tomen en cuenta el texto con su contexto, no tomen en cuenta los pasajes paralelos, no tomen en cuenta la etimología de los términos. Esto es un desastre. Simplemente yo me pongo a leer Biblia. A su nombre y gloria, fuerte la palabra del Señor. Un grito de júbilo, grito de guerra, y ahí se terminó el culto. Pero ya va. ¿Cómo es posible que yo vaya a una iglesia y esté 3 horas sentado allí, 3 horas sentado? ¿Para qué? Cantaron algunas de las canciones que cantaron totalmente desfasadas, descontextualizadas, distorsionadas, no son bíblicas, no son escriturales, no están ajustadas al pensamiento de Dios. Primero eso. Segundo, ver un teatro, porque no estoy en contra, no estoy en contra. Fue una pregunta que me hicieron de lo que ahora se está haciendo en nuestras congregaciones, que
un grupo de doncellas y niñas danzando al son de una música que se está cantando. Me dijeron, maestro, eso, la opinión del hombre fue directa. Me dijo, yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que eso no es de Dios, eso es de hombre. Y yo tuve que corregirlo. Digo, mira, espérate, ¿quién eres tú para juzgar el motivo del corazón de quienes están haciendo eso? Sí, entiendo que la iglesia de los primeros cristianos no se dio eso, pero ¿quién te dice a ti que lo que ellas están haciendo no es de Dios? Eso tiene que ver con motivos. ¿Cuál es el motivo el cual ellas las están haciendo? Si ellos lo están haciendo con motivos correctos, pues eso agrada a Dios. Eso es un elemento de adoración. Eso es un elemento que yo estoy usando como para expresar mi adoración en alabanza. O sea, déjalas, están haciendo eso. Su motivo tiene que ver con el motivo. Pero ese no es el punto. El punto es que después que yo tengo más de 2 horas sentado, entonces viene el predicador, abre la Biblia, le da su propia interpretación a las escrituras o simplemente repite lo que leyó a su nombre glorioso y todo el mundo para la casa y falta la paz. No se dijo nada, no se formó un carácter, no se confrontó a nadie, no se enseñó, no se conoció el pensamiento de Dios. Y después que presentamos un mensaje todo distorsionado, desfasado, descontextualizado, sin sentido, cantinfladas, entonces vamos a entrar en los pactos, ¿sí? Vamos a entrar en los pactos. Plata, los pactos. A ver, ¿quiénes son los que quieren pactar con el Señor en esta mañana? Y ahora en enero se ponen de moda las primicias, la forma más descarada de sacarle el dinero al pueblo, más descarada de sacarle el dinero al pueblo, donde te imponen a los feligreses a que usted debe y tiene, no, ni siquiera debe, usted tiene que traer su primicia, tiene que hacerlo. O sea, culto de primicias para traerlo. Por eso es que el maestro y el Señor no lo invitan así por así, porque eso es un negocio que tienen ellos. Es una forma de quitarle la plata a la gente, es atracarlo a Biblia Almada, descontextualizando las escrituras, porque en ninguna parte de la iglesia de los primeros cristianos celebraron tal cosa como primicias. Eso no fue celebrado, eso no aparece en la Biblia en ninguna parte. Ahora, yo no tengo ningún problema, oído, no tengo ningún problema si usted como feligrés, se arrodilla y le dice a Dios, Señor, yo te prometo que la primera ganancia que tenga mi empresa en enero es para ti. Eso se le llama primicias, de acuerdo al motivo de tu corazón, será recibida por Dios y será grata ante la presencia de Dios. Pero solo decidiste tú, nadie te lo impuso, tú lo decidiste. Entonces, desde ese punto de vista, entonces sí estoy de acuerdo con las primicias, pero con un motivo muy correcto y una decisión que tú tomaste, y no tratando de llevar al pueblo a transculturizarlo, llevar a una fiesta que no se celebra en nuestros tiempos porque no son nuestras. Eso no es nuestro, eso no es escritural, eso no es bíblico. Repito, si usted en su corazón le promete a Dios que el primer sueldo, el primer dinero, la primera ganancia que tenga su empresa en el mes de enero van a ser para ti, Señor, son mis primicias para ti, pues ese tipo de primicias sí agrada a Dios, porque el motivo es correcto, nadie te lo impuso, de ti nació, de ti salió a hacerlo. No lo estás haciendo como para torcerle el brazo a Dios, no lo estás haciendo como para comprar una bendición, sino lo estás haciendo porque estoy agradecido, Señor. En este año 2019, o sea, el año que sea, me ha ido tan bien, Señor, que ha sido una bendición este año. La empresa ha tenido ganancias. Yo, Señor, he aprendido a cumplir con el diezmo desde el punto de vista de los patriarcas, no de la ley, sino de los patriarcas y la gracia. Yo he aprendido, Señor, a dar mis ofrendas. Soy agradecido, Señor. He sido prosperado. Y este año mi empresa creció hasta el punto que monté 4 y 5 sucursales más, Señor. Y yo quiero que la primera venta, Señor, del año que se haga en todas mis empresas sea para tu obra, para tu gloria, para tu honra. Ese tipo de primicias, vaya, le agrada a Dios porque el motivo es correcto, la disposición es correcta, tú dispusiste, nadie te lo impuso.
No estoy en contra de las primicias, estoy en contra de la forma como lo están haciendo. Forma descarada. Entonces, no te dijeron nada, no te trazaron las escrituras, no te enseñaron nada, pero sí te quieren imponer el dinero. Trazar no da la idea de la descontextualización de los pasajes, de las escrituras, descontextualización de los pasajes de la escritura, que somos expertos para descontextualizar, sacar un texto de su contexto. Por ejemplo, en estos días me dijo un hermano maestro, la Biblia dice que con los dichos de tu boca quedarás entrelazado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, maestro, usted sabe eso, tiene que decir que usted sabe, usted tiene que tener cuidado con lo que usted dice. No está hablando de eso. Si tú lees bien el pasaje, está hablando si sales de fiador por un extraño. Si sales de fiador por un extraño, con los dichos de tu boca quedaste entrelazado. Eso es lo que dice el texto. Si sales de fiador por un extraño, con los dichos de tu boca quedarás entrelazado. Porque tú eres responsable. Si ese extraño no paga, tú tienes que pagar la deuda. Lo que dice el texto. No me saques el texto de su contexto. Y hay un sinnúmero de pasajes, textos que se desfasaron y lo sacaron de su contexto. Para ustedes contar, y tenemos un desastre en nuestras congregaciones. Un desastre. Porque no tenemos quien estudie las escrituras. Entonces, no da la idea. Trazar no da la idea de descontextualizarlos de los pasajes de las escrituras, sino la enseñanza en una forma sistemática, exegética y polifacética, de manera precisa, acertada, para dirigir los pasos de otros. Trazar es descubrir el pensamiento de Dios, la verdad verdadera, la verdad absoluta de Dios que está plasmada en las Sagradas Escrituras para conducir a la iglesia a las verdades del reino, a fin de que lleguemos o llegue a la unidad de la fe del Hijo de Dios a ser un varón perfecto. El término fe que aparece en el pasaje tiene que ver con la doctrina, la enseñanza, que nos conducirá a un conocimiento que según el pasaje es el conocimiento en relación al Hijo de Dios. Retenedor, otra de virtudes que debe tener un hombre de Dios, 5 ministerios, viene del griego antecho y su equivalente en español es estimar. Estimar indica ser adicto a. También da la idea de mantenerte en una forma herida con el fin de no dejarte quitar ¿qué? El deseo de estudiar las escrituras. Tiene que ver con aquello que viene a ser inherente en ti, algo que es parte de tu naturaleza, de tu existir, de tus propiedades. Estas dos grandes, que es trazar y ser retenedor, estas dos grandes virtudes, que es trazar y ser retenedor, solo se pueden encontrar en aquellos que son amantes de las escrituras y dirigentes para el estudio de ellas. Solo a través de estos ministerios calificados con estas grandes virtudes, un pueblo puede alcanzar madurez que equivale a una vida de santidad. Pero esto es difícil de encontrarlo. Por ejemplo, yo abrí una escuela de formación y una universidad de formación y capacitación teológica, aunado a la Universidad de la Florida. Ya tenemos cobertura de dicha universidad. Se llama Uninfocat, la universidad que yo represento, y está por la web. Está abierta, disponible para que la gente se inscriba, estudie, haga sus estudios conmigo. Son 17 materias que usted va a ver, 17 materias que usted va a ver conmigo. Yo le envío el texto, libros de cada materia elaborados por mí, no que me metí en Google, copié y pegué, por mí, producto de mis 29 años de estudios o de mis 38 años de estudios y 29 años de ministerio que tengo, escudriñando las escrituras, de verdades del reino que están ahí, el pensamiento de la verdad verdadera, la verdad absoluta que está allí plasmado. Y
Te envío los audios, el texto escrito y el audio, para que estudies conmigo en la universidad y veas las 17 materias y recibas un título de licenciado en teología. No es tanto el título, sino la formación de un carácter, porque el título se puede quedar en una pared. Un título en una pared no sana cáncer. El cáncer sana cuando tú caminas y meditas en los principios del reino, lo que está escrito en la Biblia. Nada te podrá tocar, nada. Un título se puede quedar clavado en la pared, eso no echa fuera demonios. Quien echa fuera demonios es el carácter formado en ti, ese carácter que está formado en ti, esa formación, esa vida, esa vivencia que es hecho de la verdad del reino, la tomas en fe, te la sueltas al Espíritu, y el Espíritu Santo toma esa verdad como espada y echa fuera el demonio. Eso es lo que da resultado. Bueno, les abrí una universidad. Si han llamado, sí, se han inscrito, pero no como tú esperabas que la gente hiciera. ¡Wow! Una universidad. Yo les ofrezco eso. Como pidan información a través de los correos que están ahí en los caracteres, josén77, bricenoa77, @gmail.com, uninfocat@gmail.com, o llámenme al teléfono 786-604-3352 para que se inscriba a la universidad, pero siga, no es que usted se inscribió y se fue. A mí me tiene ahorita acá Dios en el ministerio, lo constante que he sido. La gota no quiebra la piedra por la fuerza que tiene, sino por lo constante que es. Lo constante que es. Lo constante que es. Los llamados de Dios, cualquiera que sea el llamado, no se alcanza la meta. O sea, no tiene que ver con una carrera a 100 metros planos, que no importa la velocidad con que salgas, sino con la constancia que tengas en la carrera. La constancia que tengas en la carrera. Ahí está, les abrí la universidad. Escríbanse, yo los enseño, les envío los audios, les envío el escrito, pero la gente no tiene interés. Y la gente quiere, Señor, úsame, pero ¿cómo te voy a usar? ¿Cómo te voy a usar si no tienes un carácter formado en las verdades del reino? ¿Cómo quieres tú que yo te use? ¿Cómo quieres que te promueva? Que la promoción tiene que ver con el alcance, con el arrastre, hasta donde Dios te va a llevar. Si no eres ascendido, y el ascenso tiene que ver con niveles de autoridad. Toda promoción viene como producto de un ascenso, pero toda promoción y todo ascenso viene como producto de la formación de un carácter. Si tú no tienes un carácter formado en los principios del reino, no conoces el pensamiento de Dios, tú no puedes ser testigo de que tú no conoces. ¿A qué te va a llevar Dios? A decir cantinflada, porque no tienes nada que dar. No tienes nada en la pistola que dar. Tienes que formar el carácter para llegar a ser un vaso útil para Dios. Eso te lo ofrece el maestro dice. ¿Ok? Bueno, me despido. 3 cositas pido, por favor. 1, oren por mí bastante, todo lo que puedan. 2, compartan este estudio, no lo abandonen, compártanlo. Y 3, los que puedan aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos. Agradecemos ya a los que lo han hecho. Sí, los que lo han hecho. De esto vivimos, para esto Dios nos llamó. Yo tengo fuerzas todavía aprendo por el arranque, todavía tengo fuerzas como para salir a trabajar. Y aquí en la isla de Puerto Rico hay muchas oportunidades para trabajar, pero sería como el dedicarle tiempo a las cosas que Dios no me llamó. Dios me llamó a tener disponibilidad, estar dispuesto, estar disponible, tener tiempo para esto. Y si me voy a lo secular, no lo voy a tener. De modo que de esto vivo. Lo mío es estudiar, indagar, escudriñar, buscar, orar, interceder, estar aquí. De modo que usted que Dios lo llamó, que tiene una empresa, que está aprendiendo este ministerio, sea agradecido. Pablo dijo todo, que seamos copartícipes de toda buena obra que el que te incluye en la palabra. ¿Okay? ¿Cómo hacerlo, maestro? ¿Cómo aportamos por una ofrenda? Ahí está mis correos y mis teléfonos. Están los caracteres y pregunte, maestro, cómo lo hacemos. De donde usted esté, lo puede hacer. Enviarla a Puerto Rico, yo le digo la forma de cómo hacerlo y me bendice la vida. Y no se impulsa. De una cosa estoy claro, ni un centavo, como dicen aquí en Puerto Rico, ni un chavito que usted dé va a ser mal invertido. Todo va a ser bien invertido en el reino. Okay. Mi hermano se despide, el maestro del diseño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josén77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.